Martín Cabrera Marchán es especialista en gestión pública y asuntos parlamentarios. Lo que viene en las próximas semanas es todo el cubileteo político para ver quién preside la mesa directiva. ¿Cuáles deberían ser las características de esta nueva mesa directiva en este contexto de desconexión del Congreso con los peruanos y con las necesidades de los peruanos? Ya he mencionado rápidamente 4 de los temas en los que el Congreso simplemente ha pasado como una aplanadora por encima, ¿no? La pretensión de dar legitimidad a los taxis colectivos cuando se expulsa una reforma del transporte, el tema de la educación y de un plumazo tirarse la carrera pública magisterial y la meritocracia, pero la educación superior, permitir nuevamente que las universidades sin mayor fiscalización puedan abrir facultades y teniendo nuevamente ese sistema de fiscalización que entre los rectores se fiscalizan, ¿no? Volver a lo que la SUNEDU había acomodado debidamente para tener mínimos estándares de calidad. La colaboración eficaz, el tema de Zoraida Ábalos, en fin, esta legislatura que acaba y esta mesa directiva que cesa funciones el 28 de julio, digamos, tiene todos estos temas sobre sus espaldas. ¿Qué debería pasar aquí en adelante, ya que pretenden, como ha anunciado Dina Boluarte, llegar hasta el 2026? ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Pamela, ¿cómo está usted? Y gracias por la invitación. A ver, tal cual usted lo ha descrito, es bastante crítica la situación y claro, lo que genera y produce inmediato en los ciudadanos y ciudadanas es mucha crispación, mucho malestar, porque se siente mucho, tal vez mucho más que antes, este nivel de desconexión de la agenda del Parlamento con los ciudadanos de a pie. Yo no quisiera sonar mucho a cargamontón al Congreso, pero lamentablemente llegamos a un cierre de legislatura con un discurso del presidente a las 4 y pico de la mañana, con un par de entrevistas que ha dado a los medios donde hay poca capacidad de autocrítica, insuficiente capacidad reflexiva o autorreflexiva, y más bien la sensación de un presidente apocado, ¿no? Con un parlamento apocado también. Porque lo peor que puede ocurrirle hoy al Parlamento, y es una opinión personal, no es tanto las cifras que lo ponen como una institución, como usted bien lo ha referido, con un dígito de aprobación. Porque si hiciéramos una encuesta también y les preguntáramos directamente a los ciudadanos o ciudadanas si consideran que debería haber Congreso, probablemente dirían que no. Y si le seguimos preguntando a los ciudadanos y ciudadanas si es que saben exactamente cuál es el valor o la utilidad o para qué sirve el Congreso, probablemente darían muchas respuestas y no se aproximarían tanto a la correcta. Entonces, el problema que tenemos acá es más crítico que las encuestas y que todo, porque el Congreso siempre ha sido impopular, pero en otras oportunidades han sabido generar espacios de consenso, desde donde han podido trabajar un terreno fructífero, fértil de coincidencias, desde donde se han podido construir cosas y destruir menos cosas construidas, donde había un hálito de reforma, donde había un esfuerzo de reforma, que nos guste o no nos guste, porque en determinado momento la mayoría tuvo una tendencia hacia un lado y luego hacia el otro, por lo menos se planteaban reformas y se conversaban y se debatían y detrás, tras bambalinas, había negociación política, conversación. Este Congreso, por su nivel de fragmentación, lamentablemente no ha podido llegar a tal punto. Tan es así que las últimas elecciones de los 2 presidentes del Congreso, y cuento aquí a la señora Camones, e inmediatamente después en la elección que hubo para el señor Williams, que la reemplazó, tuvieron 4 listas, la primera, y la segunda, la elección del señor Williams, tuvo 6 listas. Entonces, eso nos dice ya bastante cómo es que está el Parlamento. Y como usted nos dijo al principio, ¿no? A propósito de la de la visita del congresista Martínez, es que todos quieren ser presidente. Entonces, ahí tenemos un problema bastante serio, que es que este Congreso, su falta de generar espacios de consenso donde poder conversar y plantear agendas de trabajo que con sus diferencias por lo menos se bifurquen y se encuentren en una tonalidad que no existe, nos ha conducido al atajo, que es el planteamiento de propuestas populistas o
la posibilidad de establecer agendas a partir de lo que nosotros denominamos el oportunismo legislativo. O sea, tanto populismo legislativo, que es tomar iniciativas muy sencillas, que despiertan el interés de la gente, que son facilistas, por decirlo en sencillo, y por otro lado el oportunismo legislativo, que es aprovechar las oportunidades que hay en la legislación y en la coyuntura para poner estas iniciativas, es lo que ha marcado aparentemente y tristemente la agenda. Ahora, este no es el peor congreso que hemos tenido, en mi opinión. Es muy malo, sí, pero lo ha hecho lo que ha podido hacer hasta el momento, también en una coyuntura totalmente distinta a las anteriores. Entonces, si algo se puede decir es que este Congreso existe muy a pesar de la crisis y sobrevive y se mantiene y está sacando temas, porque también hay temas importantes que se vienen impulsando desde el Parlamento, muy a pesar de la crisis. Lo lamentable de esto, Pamela, es, lo repito, en que no ha habido esa capacidad de generar consenso sobre determinados temas. Y sí, pues también probablemente la población, los ciudadanos, las ciudadanas están ya bastante cansados, ¿no? Y sienten que no hay representación. Entonces a esto se suma la crisis de representación que se percibe. Entonces, ¿qué es lo que debería de ocurrir? ¿Qué es lo que debería pasar? Quiero Sí. ir a un par de cosas que has dicho, que aplaudo, que hay que tener esa capacidad de reconocer dentro de todo este panorama tan negativo con el que se evalúa el Congreso, rescatar algo y quizás, digamos que a media caña, porque este Congreso de lo que siempre se congratula es de haber logrado finalmente desnudar, aunque no es esa la palabra, de haber hecho una oposición férrea y consistente a un gobierno tan precario como el de Pedro Castillo, un accidente político, y finalmente creo que no iban a alcanzar los votos y hizo el golpe de Estado y como que se les presentó la Virgen a este Congreso. Pero se atribuyen eso, ¿no? El triunfo sobre un gobierno precario que pretendía perennizarse y ejecutar una asamblea constituyente y una constitución a la medida de esos apetitos. Ok, pero sobre ese punto, fíjese, en realidad no es un triunfo, no, claro que porque no. no se puede Seguimos sentir en una como crisis. triunfo exacto, ¿no? La caída de una institución, ¿no? La precariedad crónica de las instituciones no puede ser razón para celebrar ni motivos de selfies, y ya lo Correcto. hemos pasado. Entonces, dicho eso, lo que necesitamos a partir de ahora es ese oxígeno que de pronto puede dar la elección de la mesa directiva, que de todas las cosas que ven los congresos probablemente sea la más desgastante, nos pueda generar una nueva oportunidad. Yo no quiero sonar a iluso, ¿no? Pero yo sí creo que cada cierto tiempo en estos momentos es una nueva oportunidad que el Congreso tiene y que de repente se merece, porque cuando hablamos del Congreso yo no me refiero a los congresistas, a los parlamentarios que están ahí, me refiero a la institución, que es el momento que se merece para replantearse varias cosas. Está cerrando con más o menos 120 y tantos informes en calificación en la Comisión de Ética, que deberían muchos salir y votarse para saber que se resuelvan los problemas que hay ahí con algunos parlamentarios. Está cerrando con un número importante de acusaciones constitucionales también, casi 300 creo, que tampoco han podido ser atendidas. Está cerrando el Congreso con un número importante de proyectos de ley aprobados en leyes, casi 600, que se han convertido en más o menos 180, no sé exactamente el número de leyes. Está cerrando un Congreso con más de 3.160 mociones, de las cuales más de 3.000, poco más de 3.000 son de saludo. Entonces yo lo que creo que es el momento de replantearse las cosas en serio y de trabajar en una agenda programática muy consensuada y poner los temas que verdaderamente supongan el interés de los representados. Eso es lo más difícil. Entonces, si nos ponemos en serio, se tienen que poner en serio a buscar atender ese tipo de necesidades, tener una agenda, porque todos los años, Pamela, hay una agenda legislativa, se aprueba. Yo lo he dicho sin ningún problema, más allá de los gustos o no de la gestión de la señora Mari Carmen Alba, su agenda parlamentaria, su plan de trabajo inicial se cumplió más o menos casi al pie de la letra, siguió un orden. De ahí en adelante, en esta gestión del señor Williams, lamentablemente no se tuvo la muñeca, la conducción para plantear una agenda que responda a los intereses de todos los grupos parlamentarios.
Y a eso hay que agregarle el problema de la fragmentación. Hemos llegado en agosto a tener 13 bancadas, con un grupo de parlamentarios no agrupados que podían crear otra bancada. Entonces teníamos 13 bancadas más los no agrupados, ahora estamos en 11. Entonces eso es muy descriptivo de lo que está ocurriendo. Y llegamos a un momento de elegir a un nuevo presidente del Congreso con la posibilidad no sé, espero yo, de generar cierto nivel de consenso, de conversación en los grupos, para poner una mesa directiva que sea más o menos convocante y dialogante, pero que responda a lo que afuera se está pidiendo, más que lo que desde adentro se quiere hacer. Antes de pasar a los temas de esta agenda programática consensuada de la que hablas, mi preocupación pasa por el deterioro de la representación parlamentaria. Dices, no es el peor que hemos tenido, pero cada vez la calidad de la representación es peor. Y nos remontamos entonces al tema de la vida política inexistente, de partidos que simplemente, los males que ya tenemos y ya conocemos. Y eso por un lado. Y por el otro, la necesidad de volver, pienso yo, claro, la mayoría de los peruanos no sé si van a estar de acuerdo o no, con la reelección para que el representante político tenga la oportunidad de repetir el plato, se ha hecho bien las cosas, pero además ganar experiencia política en un cargo, porque lo que tenemos son novatos que llegan todo el tiempo sin mayor convicción ni adherencia a ningún partido político y por lo tanto a ninguna agenda de un partido con mirada de país. Y el tema de la bicameralidad, de la que tanto se viene discutiendo. El problema es que estas discusiones las lleva este Congreso, que nuevamente volvemos al tema. Está deslegitimado, pero está dentro de sus funciones, ¿no? Hacer estos cambios, entrar a este debate. Ahora, no sé si lo van a conseguir con la desaprobación que tienen. ¿Qué hacer con eso? Porque si no se aprueba la reelección, vamos a seguir padeciendo de representación, de esta representación tan poco preparada, tan inexperta, ¿no? En la gestión pública son estos dos problemas que tiene el Parlamento, son problemas crónicos y generalizados, ¿no? Los perfiles y la remuneración. Yo sé que es muy impopular decir que un congresista debe ganar más o debe ganar menos porque genera controversia. Y también obviamente es controversial hablar de si el parlamentario debería tener estudios superiores o no, pero son temas que deberían empezar a discutirse. Más allá de que se llegue a poner a un acuerdo de si se debe reestructurar la planilla o el salario de los parlamentarios o el número de asesores que merecen y los beneficios que reciben, etcétera, o por el otro lado, si es que los parlamentarios deberían tener un mejor perfil profesional o técnico, o si los partidos deberían establecer una serie de mecanismos para asegurar que el resultado sea el mejor de los cuadros, lo mejor posible, y eso tiene que ver con las primarias. Más allá de eso, yo creo que lo importante de esto es que son temas que tienen que empezar a discutirse. En lo que sí no me cabe la menor duda es que deben poder reelegirse. Porque la curva de aprendizaje en el Parlamento supone un pequeño periodo de tiempo que no es inferior a los 3 meses y que supone una serie de trabajos que el congresista llega y al día siguiente que llega al despacho ya está siendo congresista y ya está tomando decisiones y ya está fiscalizando. Y esto también obliga a la necesidad de poner dentro de ese debate, que todavía no lo tenemos, otros temas más, como por ejemplo la renovación por tercios, de lo que se habló hace mucho tiempo y que se puso muy de moda, pero del que por el momento no se dice nada. Y en hablar otra vez, pero hablarlo en serio, abiertamente, con un espacio con absoluta pluralidad, de la bicameralidad también, pero hacerlo abiertamente y hacerlo en espacios donde exista la posibilidad de que participen todos, porque esa es la única manera, Pamela, de que se legitimen las propuestas que el Congreso pretende revisar. Claro. Hay una crisis de representación, pero si uno ve la ejecución presupuestal del Congreso, cuánto es lo que el Congreso viene gastando de su presupuesto, vemos que el Congreso en representación gasta la plata, viajan los parlamentarios, hacen su trabajo, pero no vemos resultados. Entonces, esto pasa definitivamente por plantearse en serio la posibilidad de empezar a discutir los temas y hablarlos sin ningún empacho, sin ningún ambaje y decir lo que se piensa y hacerlo desde las propias organizaciones políticas que son las que finalmente nos ponen a los candidatos que después los electores terminamos decidiendo.
Porque año a año, Pamela, nos pasa que finalmente no terminamos eligiendo, sino descartando. Y Claro. así es como conformamos nuestro parlamento, y así es como vamos conformando nuestro ejecutivo, y finalmente así es como llegamos al punto en donde estamos hoy. Entonces sí hay una serie de cosas que tienen que replantearse. Lo de la reelección, sin duda, es un tema de fondo, es un tema urgente. Sí. Lo de la renovación también hay que evaluarlo. Lo de la curul vacía también hay que evaluarlo. Se dio un avance con el tema de la inmunidad, pero hay que ver cómo está funcionando. O sea, al congresista que acaban de detener en Puno, al congresista Flores Sancachi, lo han detenido por un delito en la época que fue funcionario, si mal no recuerdo, de un municipio, Ujú. pero lo han detenido por no haber asistido a una audiencia, la audiencia de informe oral. Claro. Y hace poco, en marzo, el Congreso archivó la denuncia constitucional por presuntamente estar vinculado al tema de los congresistas a los que ya denominaban los niños. Entonces ahí uno dice, ¿qué pasó? Claro. El Congreso archivó y ahora la Fiscalía. O sea, son señales que lamentablemente comunican y transmiten y que generan, crean la idea en las personas y hasta las expectativas en las personas de que las cosas no están funcionando bien. Sin duda, Pamela, como usted bien señala, hay. Uy, se nos fue la comunicación, pero creo que las ideas están claras sobre lo que debiera ser la agenda prioritaria para una próxima mesa directiva que debiera intentar conectar con lo que los peruanos le están diciendo.